En este vídeo vamos a ver cómo podemos mejorar la flexión de rodilla y qué método utilizamos nosotros en Baumovement después de más de 5 años en el sector y habiendo pasado pues 700 personas lesionadas de rodilla. Aquí vamos a clasificar esa flexión de rodilla en dos, ¿vale? Gente que se acaba de operar y al final esa limitación de movilidad venga por la operación y tengamos que tener ciertos cuidados, o gente que al final ha pasado tiempo desde la operación y no consigue mejorar esa flexión profunda de rodilla, ¿vale? Que sería la sensación de ponerse de cuclilla. Así que en primer estadio vamos a ver gente que se acaba de lesionar o que se acaba de operar y que no tiene esa flexión. Una vez operado del ligamento cruzado anterior o de menisco, vamos a tener varias consideraciones. Si solamente ha sido operado del ligamento cruzado anterior, nosotros vamos ganando esa flexión de forma activa bajo tolerancia del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener una limitación de 60, 90, 100 grados, sino que vamos a ir ganando esa movilidad de forma activa en función a lo que la persona vaya sintiéndose cómodo, ¿vale? Aquí lo ideal es que en la tercera o cuarta semana ya estaríamos en 90, 110 grados para poder, por ejemplo, empezar a hacer bicicleta, ya que es uno de los criterios que se necesitan para empezar con ella. Ya que si no tenemos esos 110 grados de flexión de rodilla, lo que va a producir es que generemos cizallas en nuestra rodilla y pueda generar cierta tensión, inflamación o molestias post entrenamiento. Y aquí, por ejemplo, nosotros no somos nada partidarios de que en pleno 2025 te sigan forzando la rodilla bajo dolor de 4 o 5 de 10, ya que todo eso lo que va a hacer es que te genere una amenaza bastante importante y al final lo que haga es que se te resienta la rodilla, que genere inflamación y luego que esas sesiones las veas como una amenaza bastante grande, ya que a día de hoy tenemos muchas opciones de mejorar esa flexión de forma activa. No hace falta que te toquen la rodilla. Y lo dicho, más de 600 personas que han pasado por aquí, pues te van a corroborar que nos ha hecho falta tocarle con un dedo la rodilla para mejorar esa flexión y conseguir esa flexión profunda, ¿vale? Porque tenemos que entender en qué consiste la movilidad. Y para entender la movilidad vamos a entender el sistema nervioso central. Muchas veces nos han metido en la cabeza que muchas veces nosotros nos falta movilidad porque tenemos el tejido acortado, que es el músculo se acorta, que a los isquios se acorta. Pero esto no es así, a no ser que tenga cierta patología. Pero un músculo no se acorta, ¿vale? Es decir, al final nosotros tenemos cierta medida en nuestro isquio y ese isquio no se va a hacer ni más pequeño ni más grande, ¿vale? Lo que se produce es que en función de si yo no entro en ese rango de movimiento, al final mi cerebro ese rango lo interpreta como una amenaza y cada vez que vaya a entrar ahí me genera esas sensaciones de rigidez, tensión, pinchazo en esa zona, pero no significa que mi músculo esté acortado. Al final, el tamaño de mi músculo va a ser lo mismo cuando tenga 22 años que 27, que 30. Lo que cambia es las sensaciones y las percepciones que tiene mi cerebro sobre mi rodilla y en este caso sobre el isquio. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas bien. Por ejemplo, gente que hace ballet o que directamente está mucho tiempo en sentadilla profunda, puede entrar a ese rango sin tanta amenaza porque diariamente está entrando en esos rangos de movimiento de forma constante y su cerebro ve que no pasa nada. Ahora, gente que lleva, imagínate, lo típico que muchas veces por nuestra vida estamos todo el día en ordenador y directamente no compensamos y no llevamos el brazo por encima. Si nos damos cuenta, a partir de los 50 o 60 años, vemos gente que a partir de aquí ya tiene una movilidad bastante restringida y que no puede ir hacia arriba. Y no es porque el hombro está cortado, sino porque como en su día a día no entra en este rango de movimiento, pues directamente su cerebro lo limita para al final solamente moverse por aquí. En el momento que nosotros empezamos a entrenar y empezamos a entender la movilidad, vemos que al final que la persona vaya entrando en ese rango de movimiento es lo que nos va a permitir que nosotros vayamos entrando en ese rango de movimiento sin tanta amenaza. Y no significa que al final ese músculo se haya acortado. Y esto es una cosa muy importante que debes saber para saber cómo vamos a trabajar la movilidad desde fase primera. Aunque si te gustaría más información sobre esto, te dejo dos papers bastante chulos sobre la importancia del trabajo somatosensorial y la movilidad. Luego, en otros casos, tenemos si nos han tocado también el menisco, ¿vale? Como vimos en el vídeo de tipos de rotura de menisco y tipos de operaciones, vamos a ver dos. La primera sería menisectomía, que es que nos quita un trocito de nuestra almohadilla, y en esos tipos de casos lo mismo que el ligamento cruzado anterior. Vamos a ganar esa flexión bajo tolerancia, ¿vale? Porque no tenemos que preservar para que se suelte la sutura. Y en casos en los que sí haya habido sutura meniscal, que es decir, el menisco es este de aquí, se ha roto por la mitad y nos lo cose, ¿vale? Aquí normalmente sí se limita el apoyo y la flexión por lo menos 4 semanas para que al final intentemos que esa sutura consolide. Entonces aquí sí vamos a tener una restricción de movilidad, ¿vale? Normalmente se habla de unos 90 grados en las primeras 4 semanas y a partir de ahí ir ganando paulatinamente esa flexión de rodilla hasta llegar a 100, 110, 120 y más adelante pues ir consiguiendo esa flexión profunda. ¿Tenemos que correr en una sutura meniscal para ganar esa flexión profunda y que en el método ya la tengamos? Pues seguramente no, porque al final sabemos que cuanta más presión haya,
pues si nos damos cuenta, más presión va a haber sobre el menisco y la capacidad de que se suelta esa sutura es un poquito mayor. Ahora, ¿significa que porque me hayan hecho la sutura yo en el mes 6, mes 7 tengo que evitar esa flexión profunda? La respuesta es que no. Y muchas veces vamos a ver que al final una pérdida de movilidad bastante importante también está asociada a más molestias. Por eso muchas veces es importante valorar la movilidad y que veamos mejoras en ella con el tiempo para que mis molestias se reduzcan. ¿Por qué? Porque si yo, imagínate, solamente llego a 90 grados, en el momento que mi vida cotidiana, como subir y bajar escaleras, tener que agacharme, tener que sentarme en el bate, me pida los 110, 120 grados, pues evidentemente, como no estoy acostumbrado a entrar, solamente estoy acostumbrado a entrar aquí, el momento que yo entre aquí, mi cerebro va a sentir cierta amenaza y va a generar esa sensación de pinchazo, estrés, mucha tensión en la parte frontal de la rodilla, etc. Entonces es importante que vayamos ganando esa flexión de forma progresiva y no significa que nos la tengan que prohibir para siempre. Así que vamos con la parte práctica para mejorar esa movilidad desde el día 1 post operación sin tener riesgo de esa sutura meniscal o sin tener riesgo de afectar a la plaste del ligamento cruzado anterior. Lo primero, vamos a intentar, como vamos a estar en cama o en el sofá, pues directamente solamente hacer pequeñas contracciones hasta donde lleguemos en flexión, ¿vale? Directamente voy bajando, subo hasta donde pueda y si puedo aquí meto una pequeña contracción isométrica que es empujar como hacia el suelo para activar un poquito el isquio y que al final vayamos ganando de forma isométrica ese rango. Y vamos a ver que al final cada día vamos a ir pudiendo un poquito más. Igual que vimos en el vídeo de extensión completa, vamos a trabajar esa flexión de diferentes formas y con diferentes perfiles de resistencia. ¿Vale? Aquí podemos sentados, y hasta donde llegamos y donde llegamos aguantamos. Apretamos un poquito, que notamos cierta activación aquí y vuelvo a relajar. Repito, voy de forma activa, aguanto aquí otro segundo apretando y descanso. Cuando vaya ya muy bien, pues podemos usar también cierta resistencia, como puede ser una goma, de que igual voy donde me tire, aguanto aquí 2 o 3 segundos haciendo esa acción isométrica y bajando, ¿vale? Y esa acción isométrica es lo que me va a permitir ganar esa movilidad de forma activa, ya que el cerebro va a ver que aquí puedo activarme, que no le pasa nada a la rodilla y al final cada día me va a permitir ir mejorando un poco más los grados de movilidad. Aquí, como hemos dicho, si tuviéramos sutura meniscal, pues directamente llegaríamos hasta el punto que nos ha limitado, que seguramente sea 90 grados y a partir de la cuarta semana pues iríamos ganando un poquito más. Más forma, al final lo ideal es como que aguantemos cierta isometría en el rango hasta el que lleguemos de forma activa, ¿vale? Imaginemos que mi flexión está aquí, pues directamente desde aquí aprieto 2 o 3 segundos y descanso y voy haciendo repeticiones. Aquí incluso podéis utilizar un metrónomo para que al final os vaya guiando los tiempos, que por ejemplo podéis poner 5 beats de activar, 5 beats de descanso. Y conforme vayáis ganando rango de movimiento, pues poquito a poco cada vez vais metiendo, imagínate, estamos en 110, pues directamente vamos aguantando aquí y aguantamos 5 segundos. Relajo. Igual, si nos permiten el apoyo, al final también podemos utilizarnos ayuda de TRX para bajar hasta donde podamos, ¿vale? Y a partir de aquí, aguantar ciertos segundos, ¿vale? En función de la carga o la tensión que notemos, y de aquí subimos. Que voy bien y cada vez voy pudiendo hacer un poquito más, pues directamente igual, aguanto aquí. Y vamos a ver que conforme pasa la semana vamos a ir pudiendo bajar un poquito más, ¿vale? Si hubiese esa sutura meniscal, pues directamente esto por el apoyo pues no lo haríamos y buscaríamos otras estrategias como trabajar en descarga, que eso significa trabajar esa extensión, esa flexión, el trabajo de cadera directamente en descarga, que significa, como no puedo el apoyo ni la flexión, pues imaginemos, pues aquí directamente podría estar trabajando cadera, podría estar trabajando ABD de cadera, podría estar trabajando directamente la extensión, la flexión, y podéis estar también trabajando lo que es el tren superior, ¿vale? Es decir, que haya sutura meniscal no significa que ya no podáis hacer nada, al revés. Se pueden hacer muchas estrategias, lo único que como no podemos apoyar ni podemos flexionar más de 100 grados, sí podemos hacer muchas herramientas y estrategias a utilizar, ¿vale? Te muestro algunas para que al final te haga una idea. Ya que ese trabajo en descarga nos va a favorecer a no retrasar la recuperación, porque si haces lo típico de estar 4 o 5 semanas en el sofá sin hacer nada, solamente activando el cuádriceps, tu recuperación va a ir muy pero muy retrasada, y lo vemos en clientes que empiezan el mes 2, mes 3 su recuperación, cuando vemos que al final hay tantos déficits que tenemos que ir mucho hacia atrás. Y una vez visto ya esto, vamos a ver la parte 2, que es cómo mejorar la flexión profunda ya en gente que lleva bastante tiempo, ¿vale? Como hemos entendido, lo importante era saber que al final mi cerebro es el que genera esas amenazas y el que genera todas esas sensaciones de rigidez, tensión, etcétera, en la rodilla. Entonces, lo importante para mí, o con lo que vemos nosotros en Bamboo, es
hacer pasar tiempo a la persona en esos rangos de movimiento, en esa flexión profunda, buscando mucha variabilidad para que al final la persona vea que estar en esa posición no genera tanta amenaza como imaginaba, y al final poco a poco el cerebro se va desinhibiendo y no va permitiendo estar en esa posición. Así que como consejo sería pasar mucho tiempo en esa posición de diferentes formas. ¿Qué pasa aquí? Tips importantes. Que no es lo mismo en plan, si yo te pongo en sentadilla profunda y de repente tiene un dolor de un 5 o 6 de 10 y te intento que esté ahí. Al final ahí estamos generando, como dijimos, lo de forzar rodillas, más amenaza de la que estamos quitando. Entonces es importante que las tareas que hagamos sean tareas en las que tú te sientas cómodo y que al final tu cerebro vaya pudiendo interpretar que está ahí cómodo con una pequeña molestia y que al final poco a poco vayas viendo mejorías en esa flexión. Así que si llegas hasta el final del vídeo, recuerda que tienes también el de extensión de cómo conseguirla y lo importante, y luego una vez que vayamos ganando esa forma activa, lo que vamos a hacer es más adelante de la regulación ya ir pasando tiempo en las posiciones de flexión que sí queremos. Así que te mostramos algunos ejemplos que utilizamos nosotros para ir consiguiendo esa flexión profunda. FNP de aguantar 5 segundos aquí y de aquí relajo. Así que como conclusiones, lo primero, si estamos recién operados, va a ser diferenciar entre si hay sutura meniscal o no hay sutura meniscal. Si no hay sutura meniscal, directamente vamos a ir de forma progresiva en función a lo que tú toleres. Si hay sutura meniscal, sí tenemos que garantizar ciertos plazos para que no salte esa sutura. Pero eso no quiere decir que ya tengas que evitar esa flexión profunda, que es, por ejemplo, ir al váter para toda la vida, sino que tienes que ir poco a poco adaptándola. Y luego la parte 2, que cómo mejoramos esa flexión profunda a largo plazo, va a ser pasar tiempo en la posición sin tanta amenaza. Y al final, conforme tu cerebro vaya viendo que puedes pasar tiempo en esa posición que antes temías, poco a poco se va a ir desinhibir y te va a permitir a ti entrar en ese rango de movimiento. Por eso, si llevas mucho tiempo sin mejorar y lo que de verdad quieres es recuperarte bien y de forma óptima con un equipo de profesionales donde haya fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos, puedes dejarnos tu caso en la web, en el formulario, podemos analizar tu caso y vemos si podemos ayudarte. Y así podrás estar en las mejores manos posibles.